El título es Fe en acción. Fe en acción. Sabemos que Santiago nos dice que nuestra fe, la fe que vos y yo tenemos, tiene una forma de mostrarse al mundo, tiene una forma de manifestarse. Es a través de las obras, dice la palabra del Señor. Nosotros no tenemos una fe quieta o una fe muerta o una fe sin ninguna manifestación, sino que nuestra fe, la fe que vos tenés en Jesucristo, ¿cuántos creen en Jesucristo? A ver, amén. Esa fe que vos tenés en Jesucristo se manifiesta al mundo a través de tus obras, a través de tu conducta, a través de tu comportamiento, a través de cómo sos y a través de cómo te relacionás con los demás. Porque esa es la forma de mostrar nuestra fe al mundo. No es simplemente quedándonos, ¿no?, en un cuadrado, encerrados todo el día sin tener contacto con el mundo exterior, porque no somos atunes en lata, ¿no? ¿Cuántos viven adentro de una lata? Ninguno. Todos vivimos en una sociedad, en relación con los demás. Vamos al trabajo, venimos, vamos a la carnicería, venimos, aunque está medio caro la carnicería hoy por hoy, pero cuando el Señor prospera, vamos a la carnicería, volvemos, hacemos nuestra vida diaria y nos relacionamos con personas, y en todo momento nosotros tenemos que saber que nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de andar es la forma en que publicamos nuestra fe en Jesús. ¿Cuántos tienen fe? Primera de Corintios 1, versículo 26 en adelante, dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este pasaje lo estuve leyendo durante estas últimas semanas, una y otra vez, ¿no? El Señor me traía una y otra vez este pasaje de Corintios, un poco lo hablamos en otras reuniones también, y me impactaba esta parte donde el apóstol Pablo dice que el Señor escogió lo que no es para deshacer lo que es, ¿no? No sé si alguna vez usted se puso a pensar, pero Dios te escogió no por lo que sos, sino que Dios nos escogió por lo que no somos. Nosotros no somos lo suficientemente fuertes, nosotros no somos lo suficientemente perfectos, no somos lo suficientemente capaces. Sin embargo, Dios, a pesar de lo que no somos, nos escogió para que cuando seamos lo que Él quiere, se lleve la gloria nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso también impacta en nuestra vida de fe. Esa es la forma en que nosotros tenemos que manejarnos. No creyendo que vos y yo somos personas que de una manera autosuficiente, ¿no?, pueden manejar la vida cristiana, ¿no? Yo puedo vivir la vida cristiana de una manera automática, quizás alguno puede decir. Y eso no es lo que Dios nos dice aquí en su palabra, sino que Él se vale de lo que nosotros todavía no somos, para que cuando su obra se complete en nuestras vidas y podamos convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, sea Él el que se lleve la gloria. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos o frustramos por cosas que no llegamos a alcanzar o por cosas que no llegamos a cambiar o a mejorar en nuestras vidas? La palabra del Señor es clara. Él no te va a escoger hoy ni se acerca a tu vida por lo que ya sos,
sino que Él te escoge a pesar de que no sos lo suficientemente santo, lo suficientemente bueno, lo suficientemente perfecto, lo suficientemente dedicado, porque Él quiere trabajar para convertirte en una persona santa, en una persona consagrada. Por eso dice la palabra que en Cristo nosotros podemos tener sabiduría de Dios, justificación, redención, consagración. No porque nosotros seamos así al llegar a Cristo, sino porque la obra de Cristo en nosotros produce esa sabiduría, esa justificación, esa santificación, esa redención. Y hoy el Señor te dice que desde el momento en que llegaste a Jesús, Él empezó a trabajar en tu vida. Y hay una promesa que recae sobre vos, que el que comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Amén. Esa promesa es para todos nosotros. Decirle al que está al lado tuyo, Dios no terminó con vos. No terminó. Sigue trabajando con cada uno de nosotros. Sigue ahí el Señor obrando en cada uno de nuestros corazones. Hebreos 11:3 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, el libro de Hebreos nos dice que de la nada Dios hizo todo. Tenemos un Dios que de la nada puede hacer todo. La ciencia, ¿no?, nos habla que las cosas se van transformando y adquiriendo nuevas formas, ¿no? Pero la Biblia nos habla de un Dios creador que de la nada hace algo. Entonces, si vos pensás, uy, pero no hay nada de esto en mi vida, o yo estoy pidiendo algo al Señor, pero la verdad no hay nada, vos quédate tranquilo que confiamos en un Dios que de la nada hace todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dale un aplauso, sí. La vida nuestra como creyentes se basa entonces en la fe. La fe es esa manera de vivir donde nosotros confiamos que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas, que Él nos acompaña, que Él nos guía en lo que hacemos. Es un estilo de vida que muchas veces se opone a la realidad que nosotros tenemos enfrente de nuestros ojos. Por eso hoy Dios quiere que activemos la fe para poder vivir como Dios quiere. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Entonces oremos en esta noche que el Señor aumente nuestra fe. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La fe que acciona, la fe activa, es esa fe que no se basa en las circunstancias que se le presentan en la vida, que no se basa en el contexto, sino que actúa en base a la palabra del Señor. Vea algo con sus ojos o no vea absolutamente nada. Un hombre y una mujer de fe son aquellos que están dispuestos a creerle a Dios más que a las circunstancias. Pero a veces nosotros como hijos del Señor, aunque creemos en Cristo, se nos cae a veces la fe mirando a las circunstancias, ¿no? Y le creemos más a lo que nos dice nuestra situación, le creemos más a lo que nos dice nuestro corazón. Le creemos más a los pensamientos que atacan nuestra mente, le creemos más al contexto que nuestros ojos ven que a la palabra de Dios. Pero Dios quiere revertir eso, quiere hacer un cambio y que vos y yo, cuando oigamos la palabra del Señor, pueda aumentarse nuestra fe y empezar a creerle más a la palabra
que a las circunstancias que nos rodean. Empezar a creerle más a lo que Dios dice que al contexto que me toca estar viviendo. Yo no sé el contexto que hoy te toca vivir a vos, pero que eso no te predique. No dejes que tu contexto te predique, no dejes que tu mente te predique. Deja que la voz de Dios te levante la fe al creerle a sus promesas, porque las promesas de la palabra de Dios, cuando vos las crees en fe, son capaces de transformar cualquier contexto. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Amén. Entonces, nosotros somos aquellos que vamos a mostrar al mundo la manera en que creemos en Cristo. Somos aquellos que vamos a mostrar, donde quiera que nos movamos, nuestra fe. Y preguntarle al que está al lado tuyo, ¿y cómo mostramos nuestra fe? Sí, ¿cómo la mostramos? ¿No? Porque creemos a la palabra de Dios, creemos al Señor, pero ¿cómo demuestro mi fe? Bueno, lo dice claramente Santiago, ¿no? Que la fe se manifiesta por obras. Pero vamos a mostrar en algunos puntos cómo yo demuestro mi fe. ¿Cómo puedo vivir una vida con una fe activa? Porque yo creo que los que están aquí creen a la palabra del Señor. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Amén. Todos creemos a la palabra del Señor. Entonces dejemos que el Señor nos enseñe de manera tal para poder actuar conforme a la fe que tenemos. Porque a veces nos quedamos en creer y a la hora de actuar no actuamos en base a nuestra fe, sino que actuamos en base a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestras circunstancias. Pero la Biblia nos habla de un Dios al cual conocemos por medio de la fe. Y que si nosotros direccionamos nuestra vida y damos pasos en fe, es ahí cuando Él nos va a respaldar. En primer lugar, la fe en acción. Una de las formas de manifestar mi fe en acción es agradeciendo por lo que aún no recibimos. Parece contradictorio, ¿no? Pero mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versos 38 al 44. Nos habla de la historia donde Jesús se encuentra con la tumba de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En ese momento, ¿dónde estaba Lázaro? En la tumba. Pero dice que Jesús agradece al Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Cuál es esa batalla en la cual todavía no viste la victoria? Dios, a través de la palabra de Jesucristo, te da un consejo. Por un momento, deja a un lado la petición y empezá a agradecer. Porque cuando nosotros demostramos nuestra fe al Señor agradeciendo, es ahí cuando Dios dice, bueno, esta persona ya entendió, ya me pidió, ya sabe que yo le oí y que al tiempo voy a responder. Así que deja de preocuparte, deja de ponerte cada día más ansioso por las respuestas que nos llegan. Hoy el Señor te dice, agradeceme y alabame, porque si vos me pediste, yo ya te escuché. Y la Biblia nos dice que Dios jamás miente, y en sus palabras Él nos dice que Él oye la oración. Así que sea lo que sea que vos estuviste rogando en oración, la palabra de Dios nos asegura que Él ya nos escuchó, que Él es un Dios que oye, que responde y que tarde o temprano Él va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Así que deja de preocuparte, empezá a agradecer y verás la gloria de Dios. Eso le dijo Jesús a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Entonces la fe en acción es agradecer
por lo que aún no recibí. El mundo no se mueve de esta manera. El mundo no agradece por lo que todavía no llegó. Pero cuando uno tiene fe, sabe que Dios tarde o temprano va a responder, y va a responder lo que esté en su voluntad. Y yo sé lo que su voluntad siempre es buena, entonces sé que lo que Dios me diga es una bendición. Entonces le agradezco. Te animo a que hagas ese ejercicio, de decir, yo voy a accionar en fe, voy a empezar a agradecer. ¿Qué estás pidiendo al Señor? Empezar a dar gracias. Empezar a dar gracias, porque la respuesta que Él dará a tu vida, sea lo que pediste o sea otra cosa, va a ser maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es poderoso. La fe en acción también es avanzar cuando todo está detenido. Es fácil avanzar cuando tenemos viento a favor, ¿no? Cuando todo va sobre ruedas. Cualquiera avanza, ¿no? Cualquiera sube una escalera mecánica, ¿no? sin hacer esfuerzo. Y a veces nosotros esperamos, ¿no?, que todas las condiciones de absolutamente todo estén dadas para yo hacer algo por Cristo, ¿no? Yo voy a empezar a congregarme el día que trabaje de 8 a 9 de la mañana y gane 800.000 pesos, ¿no? Bueno, hermano, querido, estás viviendo un sueño que muy difícil puedas conseguir. Y a veces nosotros esperamos, ¿no? Esperamos las condiciones perfectas. Eclesiastés dice que el que mira el viento jamás va a sembrar. Que si vos mirás que todas las condiciones se den de una manera perfecta en tu vida, nunca vas a hacer nada. Pero el Señor nos muestra que el que vive una vida de fe avanza aun cuando todo está detenido. Fíjense lo que dice Josué 3, del 14 al 17. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Y dice que el pueblo pasó en seco y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, verso 17, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ustedes pónganse en el lugar de los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿no? Josué dice, los sacerdotes van a ir primero y van a llevar el arca. No sé cuánto pesaría el arca, pero pesaría unos cuantos kilos, ¿no? Iban llevando el arca y se tenían que meter al río, ¿no? Y meterse al río Jordán con ese peso y sin que todavía pase nada, cualquiera se asustaría, ¿no? Dice, si el río no se llega a abrir, nos hundimos acá. Pero dice la Biblia que cuando ellos entraron y cuando sus pies se empezaron a mojar, es decir, cuando dieron los primeros pasos adentro del río, es ahí cuando Dios hizo el milagro. A veces nosotros queremos hacer cosas para Dios cuando todas las situaciones de mi vida se acomoden. Yo voy a buscar más al Señor cuando se acomode esto, cuando se acomode lo otro. Yo voy a predicar más cuando se acomode esto, cuando se acomode lo otro. Yo voy a servir más cuando se acomode esto, cuando se acomode lo otro. Pero la palabra de Dios nos dice que el que acciona en fe es una persona que aunque nada esté acomodado, siempre da un primer paso hacia Jesús. Da un primer paso de fe hacia el Señor. Y el Señor Jesús lo dijo claramente, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No esperes las condiciones perfectas. Da un paso de fe. Hace algo por el Señor. Actúa hoy, aunque todo esté detenido y el río se va a detener. Dios va a hacer que las condiciones sean a tu favor. Pero vos tenés que tener la actitud de avanzar por fe, aunque todo esté detenido. Dale la alabanza al Señor. Amén. Pensá ¿qué condiciones estás esperando? ¿O qué es lo que te está deteniendo
a emprender algo por el Señor o algo que Dios ya puso en tu corazón? ¿Qué es lo que te está frenando? Nunca vamos a tener las condiciones excelentes. Todos queremos siempre que el viento esté a nuestro favor, que esté todo acomodado, pero la vida no viene toda acomodada, ¿no? Todos tenemos un montón de cosas sin resolver constantemente, pero es ahí cuando actuamos por fe. Es ahí cuando decimos, yo no sé qué va a pasar con esto, pero yo vengo a servir al Señor. Yo no sé qué va a pasar con esto, pero yo vengo a la oración. Yo no sé qué va a pasar con esto, pero yo vengo al aposento alto. Yo sirvo al Señor. Yo le busco, yo le predico a mi vecino, al otro, a aquel. Vos empezás a servir al Señor y Dios el milagro lo va a hacer. A veces esperamos que las condiciones se ajusten a nuestra vida. Ajustá tu vida a la palabra de Dios y las condiciones, forzadamente, de alguna manera, Dios va a hacer que se acomoden a tu favor. Pero es actuar en fe, es cambiar la forma de pensar que tiene la mayoría de las personas. La fe en acción también es perseverar cuando todos se rinden. Lucas 18:35 nos cuenta la historia de Bartimeo. Dice que él se acercó a Jesús gritando, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús pasaba por Jericó y estaba Bartimeo buscando que alguien lo lleve a Jesús o buscando acercarse, pero dice que todas las personas con las que se encontraba lo detenían, ¿no? Le decían, ¿por qué no te callás? Que el maestro está ocupado, el maestro tiene que seguir, ¿no? Sin embargo, a él no lo detuvieron esas circunstancias, no lo detuvieron esos rechazos, no lo detuvieron esos encontronazos con la gente del pueblo, sino que él siguió gritando, dice, más fuerte. Él siguió clamando más fuerte porque sabía que Jesús iba a tener misericordia, porque confiaba que el Señor le iba a escuchar. Y dice la Biblia que él perseveró, que Jesús lo escuchó y lo llamó delante de su presencia. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y todos conocemos que Jesús lo miró y lo sanó y le devolvió la vista. Una persona de fe es aquella que persevera cuando todos desisten. Es fácil hacer las cosas bien cuando todos hacen lo mismo que yo. Es fácil seguir la corriente cuando todos están en el mismo barco, ¿no? Pero cuando alrededor mío ya los que conozco no siguen a Jesús, no se congregan, no oran, no leen la palabra, o cuando por circunstancias de la vida me toca rodearme con personas que no piensan en Jesucristo, cuando todo mi contexto y todo lo que me rodea no honra a Jesús, ahí, cuando todos desisten, es cuando se pone a prueba mi fe de ser el que persevere. Quizás vos llegaste a la iglesia hace un tiempo y conoces a otras personas que ya no están aquí. Conoces a otras personas que por circunstancias diferentes de la vida han dejado de buscar, han dejado de venir. Y a veces uno quizás como siente ese empuje, ese impacto, ¿no? O ese bajón de decir, uy, la verdad que se está haciendo pesado venir con este frío, con estas circunstancias, ¿no? Que se está haciendo complicado. Y el Señor a cada uno de nosotros nos dice, no mires lo que hace el que está al lado tuyo. Cuando Jesús resucitó, le dice, ¿no? A Pedro, vos te van a llevar donde no querés, dando a entender que Pedro iba a dar su vida por Cristo, ¿no? Y Pedro le dice, ¿y a él qué le va a pasar? Estaba Juan al lado, ¿no? ¿Y a él qué le va a pasar? Y Jesús, en versión mía, le dice, ¿qué te importa lo que le va a pasar a Juan? No, lo que yo quiera hacer con él, lo voy a hacer con él. Seguime vos. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto mirando a los demás, ¿no? ¿Y por qué a este le pasa esto? ¿Y por qué a este le pasa lo otro? ¿Y por qué este dejó? ¿O por qué este está tan bendecido? El Señor te dice, deja de mirar lo que le pasa al que está al lado tuyo, lo que le pasa al que está atrás. Vos, seguime. Si otros ya no me siguen, seguime vos. Si otros no buscan con tanta pasión, que seas vos el que tiene pasión. Si en tu casa se apagó la llama de la oración, tenés que ser vos el que la encienda, porque el que persevere hasta el fin, dice la palabra de Dios, ese será salvo. ¿Cuántos perseveran en esta noche? Amén. Entonces, una persona de fe persevera aunque otros desistan.
La fe en acción es poder mantener la calma en medio de una tormenta. Todos conocen la historia de Jesús en la barca, Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? La palabra nos dice que en el medio de esa tormenta, donde peligraba la vida de todos en ese barco, Jesús estaba descansando. Años después, Pedro había sido hecho prisionero de Herodes y lo estaban por matar al día siguiente. Sin embargo, la Biblia dice que la iglesia oraba y Pedro estaba ahí en la cárcel durmiendo, descansando, ¿no? Dice la Biblia que el Señor estaba tranquilo en la barca, y cuando se levanta, lo despiertan, ¿no?, los discípulos: pero maestro, levantate que nos vamos a morir todos acá. Y él les dice: pero hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿No? ¿Por qué tenéis poca fe? Y fíjense que el Señor le dice esto y todavía no había calmado la tormenta, ¿no? Los discípulos le decían: Señor, levantate, y el Señor se levanta y dice: pero tienen que tener fe, ¿no? Imagínense las olas de acá para allá inundando el barco. No tengan miedo, no sean de poca fe. Y en un minuto el Señor calma la tempestad. Es muy fácil estar tranquilo en aguas calmas. Es muy fácil no perder la paciencia en momentos de mansedumbre y de tranquilidad. Cualquiera puede mantenerse en paz en circunstancias pacíficas. Pero el desafío de fe para cada uno de nosotros es que cuando la tormenta arremete contra nuestras vidas, cuando se pone difícil la situación, es ahí cuando demostramos la fe al mantener la paz, al mantener la calma, al no perder la confianza en Jesucristo. Dice la Biblia que todos los discípulos estaban temiendo ahí a la muerte, pero el Señor estaba en paz. El Señor estaba tranquilo porque sabía en quién había confiado. No importa la tormenta que pueda estar pasando por tu vida, confía con todo tu corazón en el Señor, porque Dios, que tiene un propósito maravilloso contigo, no va a dejar que ninguna tormenta anule su voluntad en tu vida. Si vos crees en Cristo, si vos confías en Cristo, si vos sos una persona que ama y vive para Cristo, no importa qué altas sean las olas, el propósito de Dios no se va a dejar de cumplir y vas a llegar al otro lado de la orilla. Dale la alabanza al Señor. Amén. Es tener esa paz, tener esa calma en la tormenta. Pero eso te lo da la cercanía con Dios. Te da la confianza, el conocer de cerca, de primera mano, al Señor. Cuando vos conocés en quién creíste, cuando vos pasás tiempo con esa persona en la cual depositaste tu fe y tu confianza, es ahí cuando podés tener paz. Pero cuando nosotros no pasamos tiempo con el Señor y estamos distantes, obviamente en el momento de dificultad nos sentimos lejos y no podemos darnos cuenta que Él está ahí. Pero hoy el Señor te dice: primero fortalece la comunión conmigo, porque cuando vos estás cerca de Jesús, nada te puede quitar la paz. Cuando vos estás cerca de Jesús, no hay nada que pueda quitarte la calma y la confianza. Por eso hoy el Señor quiere que vos y yo podamos dar un paso más en nuestra relación con Él, acercarnos más para poder tener esa paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Una fe que actúa también es aprender a obedecer sin entender. Todos conocen la historia del patriarca Abraham, ¿no? Dice que Dios le dijo, Génesis 22:2, y dijo:
toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedecer sin entender. Samuel le dice a Saúl, ¿en qué se complace el Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Cuando nosotros vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios, es ahí cuando estamos alineados en la voluntad del Señor. Y otra vez, es muy fácil obedecer cuando entendemos y cuando estamos de acuerdo. Cualquiera obedece cuando entiende y cuando está de acuerdo, porque en realidad, más que obedecer a Dios, estás obedeciendo a tu propio corazón, porque es algo que vos también querés. Yo te voy a bendecir mucho, ¿no? Si hoy te quedás durmiendo en tu casa. Vos decís, oh, obedezco, Señor, ¿no? Estamos tranquilos ahí, obedecemos y recibo la bendición. Y a veces nosotros creemos que somos obedientes, pero solamente obedecemos en esas cosas que estamos de acuerdo. Pero cuando la palabra nos muestra una historia como la de Abraham, decimos, cualquiera que se pone en su lugar dice, es imposible estar de acuerdo con eso. Es imposible estar de acuerdo con entregar eso que tanto amaba. Era imposible que Abraham pueda en su corazón, ¿no?, estar de acuerdo con Dios en eso. Sin embargo, aún sin entender, él decidió obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, le demostramos nuestra confianza. Le decimos, Señor, yo confío en tu criterio, yo confío en tu voluntad, yo confío en tu palabra. Y si tu palabra me dice que haga esto, yo lo voy a hacer. Y si tu palabra me dice que deje esto a un lado, yo lo voy a dejar. Si tu palabra me dice que te ponga primero, yo te voy a poner primero. No importa cuántas cosas pierdan esta vida, porque yo sé que sea lo que sea que pueda perder aquí, no se compara con lo que puedo ganar al obedecerte. Jesucristo mismo lo dijo, ninguno que deje padre, madre, tierra, mujer o lo que sea por mi causa, dejará de recibir 100 veces más aquí en la tierra y después la vida eterna. Quizás el Señor hace tiempo te dijo que algo que tenés que dejar, hay algo que tenés que obedecer, hay una conducta, una actitud, un vicio, algo que tenés que hacer a un lado. El Señor te dice, aprende a obedecerme, aunque te cueste, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, siempre hay una gran bendición al obedecer al Señor, porque cuando obedeces al Señor, Dios se glorifica con poder en tu vida y te da bendiciones aún mucho más grandes que las que esperabas recibir. El Señor quiere que vos y yo podamos aprender a obedecer sin entender. Esa es una de las manifestaciones de nuestra fe, porque ahí decimos, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero te obedezco, Señor. Yo tengo fe de que si vos me lo decís en tu palabra, vos vas a actuar. Vos tenés razón. Y entonces nosotros renunciamos a nuestra propia opinión y confiamos en lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe en acción es aquella que también hace el bien sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos dicen amén? A veces amar sin ser correspondido. La fe que acciona es una fe que está dispuesta a hacer el bien sin esperar nada a cambio. La regla del mundo es básicamente de la reciprocidad, ¿no? Si vos haces algo bueno por alguien, esa persona, bueno, te hace un favor y uno mantiene buenas relaciones, digamos, en esa igualdad, en esa reciprocidad. Pero la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que hacer el bien sin esperar nada al cambio de la otra persona. Y muchas veces, por hacer el bien, vamos a ser traicionados. Por hacer el bien, vamos a ser criticados. Por hacer el bien, vamos a ser mal comprendidos. Por hacer el bien, muchos enemigos aún nos podemos ganar. Pero la palabra del Señor nos muestra que cuando nosotros hacemos el bien, estamos demostrando que somos ciudadanos del cielo, que no nos regimos por las leyes por las cuales se rige este mundo, sino que nos regimos por las leyes del reino de los cielos. Y la palabra del Señor
dice en Mateo 21:33, nos muestra la parábola de los labradores malvados, ¿no? Dice que había un hombre, después ustedes la pueden leer, que dejó allí su campo y la alquiló a unos labradores, ¿no? Y cuando mandó a sus siervos a recoger el fruto, dice la Biblia que los labradores los mataron. Y entonces mandó a otros siervos a recoger el fruto y estos labradores también los mataron. Y entonces el Señor bien podría haber ido ahí con una topadora, ¿no? Y matar y quemar todo. Sin embargo, dice que envió a su Hijo para que pueda conversar con ellos, para que pueda incluso hasta hacerles cambiar de parecer. Pero dice que cuando envió a su Hijo, los labradores también lo mataron. Y siempre me pareció esta parábola muy fuerte, ¿no? De cómo puede haber gente que tenga tal desprecio, ¿no? Incluso por un patrón o por alguien que iba con buenas intenciones. Y es ahí cuando el Señor me lleva a mirarme a mí mismo, ¿no? Porque cuántas veces nosotros también rechazamos la mano del Señor. Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias mentes, por nuestros propios corazones. Cuántas veces nosotros seguimos nuestro propio pensamiento e hicimos a un lado el consejo del Señor, e hicimos a un lado lo que Dios quería decirnos o enseñarnos. Y sin embargo, nosotros ofendimos a Dios muchísimas veces y Él siempre nos pagó con amor. Todos ofendimos a Dios de millones de maneras y quizás todavía seguimos ofendiendo a Dios, seguramente cada uno de nosotros. Sin embargo, Él, ante la ofensa de cada uno de nosotros, nos paga con amor, nos paga con una nueva oportunidad. Y el Señor Jesucristo dijo que así como el Padre nos perdona a nosotros, también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Por eso la palabra de Dios nos dice que una persona que actúa en fe es aquella que hace el bien sin esperar nada a cambio. No hacer el bien porque me cae bien, sino hacer el bien porque yo amo a Jesucristo y Jesucristo me manda a amar incondicionalmente a todas las personas. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Y el último punto, la fe en acción es aprender a actuar a pesar de mi capacidad. Mateo 14, 28 y 29 nos habla cuando Jesús caminó sobre las aguas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ninguna ley científica iba a avalar que Pedro pudiera caminar sobre las aguas en ese momento. Era muy pesado, había gravedad, era obvio que se iba a hundir. Sin embargo, Pedro miró a Jesús y le dijo: yo quiero caminar sobre las aguas. Y cuando Jesús le dijo: ven, él dio esos pasos en lo sobrenatural. Si Pedro se miraba a sí mismo, sabía que era imposible que él pueda caminar sobre las aguas. Y es más, cuando empezó a mirar las circunstancias y las olas, él empezó a hundirse. Pero lo grandioso es que él logró caminar sobre las aguas y moverse en el terreno de lo sobrenatural. Y cuando nosotros como hijos de Dios miramos nuestra propia capacidad, como Pedro, no estamos preparados para caminar sobre las aguas. Y vos, si mirás tu propia capacidad, no estás preparado lo suficiente como para cumplir con todo lo que Dios te dice. No estás preparado como para cumplir el propósito de Dios. No estás preparado para ser ese hombre y esa mujer de fe que Dios quiere, porque te mirás a vos mismo y decís: no, yo a los 2 pasos me voy a hundir. Pero sin embargo, es ahí cuando la fe se activa, porque Jesús le dijo: ven. Y él creyó que si Jesús le decía ven, Jesús lo iba a sostener. Y hoy el Señor, en esta noche, a cada uno de nosotros nos dice: ven. No mires tu capacidad, no mires hasta dónde puedes llegar vos con tus fuerzas, no mires cuánto tiempo tenés, no mires cuán hábil o cuán
grande o pequeño sos, mirá a Cristo que te dice ven. Porque si Jesús te dice ven y vos vas, te empezás a mover en el terreno de lo sobrenatural. Quizás uno se siente que es demasiado pequeño como para empezar a servir o a predicar o a hacer algo para el Señor y decimos no estamos preparados, no estamos capacitados. Pedro no estaba preparado para caminar sobre las aguas, pero obedeció a Jesús y se movió en lo sobrenatural. No importa que no estés preparado, no importa cuánto te falte, obedece la voz del Maestro que te llama en esta noche y Él va a hacer que camines en lo sobrenatural. Dale la gloria y la alabanza al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito a que busques la comunión con el Señor y que podamos decirle al Señor una oración bien sencilla, que es la que le dijeron sus discípulos. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Te invito a que cierres tus ojos y le digas, Señor, auméntame la fe. Yo necesito que aumentes el nivel de fe. Porque a veces nos guiamos solamente por lo racional. Y la fe sigue una lógica que no es la lógica de este mundo. No es la lógica de lo que a este mundo le parece razonable o de lo que a este mundo le parece consentido. La fe sigue una lógica del cielo. Una lógica donde lo muerto puede volver a vivir. Una lógica donde lo que es irreversible puede ser reversible. Una lógica donde no hay imposibles. Una lógica donde de la nada Dios puede hacer todo. Una lógica de multiplicación. Una lógica de sanidad. Una lógica que no sigue el pensamiento del mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos en ese nivel de fe, en ese sexto sentido que nos predicaba el pastor hace un tiempo, que es la fe, no la vista, no el olfato, no mi tacto, no lo que puedo escuchar, sino la fe. Señor, aumenta nuestra fe en esta noche. Aumenta, Señor Jesús, ese nivel de fe en cada uno de nosotros, porque de verdad necesitamos, Señor. Porque necesitamos ser esos varones y mujeres que actuemos en fe, que demostremos nuestra fe al mundo, Señor, haciendo lo que otros no hacen, Señor, perseverando cuando otros desisten, avanzando cuando todos están detenidos, Señor, amando cuando otros no aman, Señor Jesús, obedeciendo aunque no entendamos. Porque de esa manera cada vez vamos dando un nuevo paso de fe, Señor. Vamos avanzando en el mundo espiritual y pasamos del plano natural al sobrenatural. Señor, ninguno de nosotros está preparado para cumplir con tu propósito, sea cual sea en nosotros. Pero sí sabemos que si tú nos dices ven, nosotros podemos ir y tú nos sostendrás. Y tu mano nos sostendrá. Y aún si hubiese que caminar sobre las aguas, aunque físicamente es imposible, la Biblia nos dice una y otra vez que nada es imposible para Dios. Señor, oro, Padre, que podamos hoy aprender a agradecer por todavía lo que no recibimos. Que podamos nosotros, Señor amado, tener una relación cercana contigo de manera tal que te podamos conocer, Señor, y aprender a confiar en ti, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza, que podamos tener paz, que podamos tener calma, Señor, en medio de la tormenta, en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda aprender a vivir en esa fe que tú nos das, a caminar, Señor amado, en esa fe que tú quieres, Señor amado, que nosotros tengamos esa fe que es la que vence al mundo. Porque es nuestra fe la que vence al mundo, no es nuestra mente, no son nuestros corazones, no es nuestra elocuencia, ni siquiera nuestras palabras. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Y que nosotros podamos impactar al mundo por ser hombres y mujeres de fe,
Que cuando no hay nada, nosotros podamos creer que tú lo vas a hacer todo. Que cuando aún no hay respuesta, nosotros podamos tener seguridad y darte gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Porque sabemos quién eres tú, porque sabemos lo que has hecho por nosotros y porque sabemos que jamás nos vas a abandonar. Porque sabemos que siempre podemos confiar en ti, porque tú eres ese Dios que nunca nos falla. Ese Padre que nos ama, que nos cuida y que si Él nos dice algo, siempre lo cumple. Te exaltamos, Señor, te bendecimos y queremos adorarte, Señor amado, en esta noche. Y mientras te adoramos, te pedimos que aumentes en cada uno de nosotros ese nivel de fe. En el nombre santo y poderoso de Jesús, sea tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Te invito a que cierres tus ojos un momento más y mientras mis hermanos cantan, que vos puedas hacer una oración sincera delante del Señor y decirle: Señor, aumenta mi fe. Quiero caminar en fe, Señor. Quiero tener esa fe activa, esa fe que se manifiesta por obras, esa fe que no está escondida, sino que se muestra al mundo con mi forma de ser. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y te invito, querido hermano y querida hermana, a que te tomes un tiempo para buscar la presencia del Señor y verás cómo Él aumenta tu fe en esta noche. Tú eres digno de adorar. Busca al Señor ahí en la intimidad. Tú eres digno de adorar. No importa lo que esté haciendo el hermano que está al lado, el que está atrás, el que está adelante. Todo fue hecho por ti. Empieza a agradecer al Señor y todo es para por lo que Él ti. ya hizo en tu vida. Tú mereces gloria. Todo lo que vos necesitas, Jesús ya lo solucionó en la cruz. Él ya lo solucionó en la cruz. Dale gracias y bendecí su nombre. Mostrale a tu Padre que confías en Él, que tenés fe, que eres bueno. El Señor está aquí, su presencia está en este lugar. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Dale gracias, alabale, bendecile, su presencia está aquí. Ángeles y santos Exaltamos, Jesús. se postran ante ti. Sea bendito tu nombre. Y los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Recibe la adoración. Tú eres digno de adorar. Santo. Tú eres digno de adorar. Gracias, Señor. Estás aumentando nuestro nivel de fe. Todo fue hecho. Tú estás avivando la fe en cada uno de nosotros. Y todo es para ti. Tú estás haciendo cosas nuevas. Tú mereces gloria. Tú nos estás dando nuevas fuerzas. Bendice, Señor amado, tu pueblo en esta noche. Tú estás sanando, Señor. Digno de adorar. Haz maravillas, Jesús. Creemos en ti. Todo fue hecho por Confiamos en ti, Señor. ti. Todo es para Avanzamos ti. en fe, Señor. Tú mereces Mirándote a ti. gloria. Mirándote a ti, Señor, y no a las circunstancias. Toda la gloria, toda la gloria. Dale la gloria al Señor. Para ti, es para Por lo que estés ti. pidiendo, dale la gloria a Él. Cree que Él ya te escuchó, que Él ya actuó, que Él ya los resolvió en la cruz hace miles de años. Toda la gloria, Ya no hay de qué preocuparse, Él ya lo hizo. Él ya proveyó lo que necesitábamos. Toda la gloria es Nosotros para fuimos ti, creados para la alabanza de su gracia. Toda la gloria es
Adorale. Si estás en una tormenta, en una tempestad, Él será glorificado en esto que estás viviendo. Tú eres digno de adorar. Te adoramos por lo que tú eres, Tú eres digno por lo que tú hiciste, porque tú lo mereces, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Para ti, tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Vamos, eleva tu voz al Señor. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti. Él está aquí. Y todo es para ti. Su presencia está en este lugar. Tú mereces gloria. Pensá en el Señor únicamente. Tú eres Deja que Él te renueve. Que no sea una reunión más. Tú eres digno. Cuando Él pasa, todo se transforma. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú nos llamas. Tú nos llamas. Santo. Toda la gloria es para ti, es para Santo, ti. santo, Toda la gloria es para ti, es para Dale la gloria por lo que Él va a hacer, por lo que Él ya hizo. Toda la gloria es para ti. Actúa en fe en esta noche. Sea agradecido. Toda la gloria es para ti. Su presencia está aquí. Para ti, día y noche, Sí, Señor. delante de Que nuestras vidas sean una ofrenda. ti. Día y noche, Que con nuestra perseverancia de ti. podamos honrarte. Noche, suba incienso delante de ti. Recibe nuestra oración como una ofrenda. Día y noche, suba incienso. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. No miremos a las circunstancias. Mira al Yo Señor. solo quiero verte a ti. Yo solo Mira a Jesús que te dice, ven. verte a ti. No espere las condiciones perfectas para empezar a buscarle más. No espere las condiciones perfectas. Él es todo lo que necesitamos. No esperes que venga un ángel a sacudirte para hablar la palabra de Dios donde vos estás. Mira a Jesús que te dice, ven y empezá a caminar. Puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Santo. Santo Jesús. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Me llevas delante del trono. Muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Señor, tu presencia está aquí. Gracias, Padre, por hablar a cada uno de nuestros corazones. Queremos nosotros, Señor, que aumentes
en esta noche nuestro nivel de fe, Señor. Que podamos tener esa fe viva, esa fe activa, esa fe que se manifiesta en nuestra conducta, en nuestras decisiones, en nuestra forma de andar, de caminar, de ser, Señor Jesús. Que cada uno de nosotros hoy pueda aumentar su medida de fe, superar esos límites, Señor amado, que a veces nos ponemos a nosotros mismos y empezar a confiar, empezar a creer, empezar a darnos cuenta, Señor Jesús, que quizás caminamos mucho tiempo en el plano de lo natural, pero ahora es tiempo de elevarnos a lo sobrenatural. Señor Jesús, cada uno de nosotros te pide que aumentes nuestra fe, y gracias porque al oír tu palabra, al oír, Señor amado, tu voz, hoy nuestra fe se ha aumentado. A ti sea la gloria, Señor Jesús, porque sabemos que hoy has empezado una buena obra en nosotros y esa obra crecerá hasta que sea perfecta, porque tú nos amas tanto que no has dejado de trabajar ni dejarás de trabajar con nosotros hasta que nos vengas a buscar. Te exaltamos, te bendecimos y te damos alabanza con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Señor, dale un aplauso de fe, bendecir el nombre de Jesucristo.